Finalizó la cumbre trilateral entre los líderes de América del Norte que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se llevó a cabo en nuestro país en estos últimos días. Y en esta reunión fueron abordados distintos temas: seguridad fronteriza, migración, economía, entre otros. Pero, ¿cuál es el balance al finalizar esta cumbre histórica? Y le agradecemos de nueva cuenta a José María Ramos García, él es investigador del Colegio de la Frontera Norte, que tome la comunicación. José María, qué gusto saludarte de nuevo. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes, Tania y Rodrigo. Buen día. El pasado lunes, pues hablábamos de las expectativas que se tenían en esta cumbre y ha finalizado ya. ¿Cuál es el balance que haces? Más allá de esa cordialidad, porque veíamos muchos momentos de mucha cercanía entre los tres líderes, pero ¿qué acuerdos sí verdaderamente se llegaron y cuáles quedaron fuera? ¿Qué balance haces? Si te parece, comenzamos con eso, José María. Sí, claro, Tania. Mira, yo haría el balance en el siguiente sentido. Se dejaron en la parte formal los temas críticos, como son las posiciones que se tienen con respecto a la participación gubernamental en el sector eléctrico. Igualmente, el tema del maíz transgénico, que es un tema importante, vienen restricciones para el próximo año. Y el tema que se acaba de dar a conocer el día de ayer, el hecho de que el panel votó a favor de que México y Canadá tendrían que acatar, en este caso, las normatividades de las nuevas reglas de origen. ¿Cuáles son los puntos centrales, Tania? El tema que tiene que ver con cómo construimos una agenda para fortalecer la competitividad, sobre todo en dos sectores que son la base para las industrias del futuro, que son los semiconductores y las baterías de autos eléctricos. Ahí se va a conformar un grupo que va a discutir las alternativas, las opciones. ¿Por qué? Porque ese es un tema que tiene que ver con fortalecer la competitividad. Desde ese punto de vista, si bien no se abordó la importancia que tiene la integración Sonora-Arizona, hay que recordar que el estado de Sonora cuenta con reservas importantes de litio que se requieren para fortalecer esa transición hacia los autos eléctricos, pero que se requiere inversión. El otro tema, sin duda alguna, importante, tiene que ver también con cambio climático. Es decir, tenemos que avanzar y sobre todo no superar el incremento del 1.5 en Celsius que se requiere como parte de los acuerdos del París. Y finalmente estaría el tema de migración, que como sabemos estos flujos importantes humanitarios implican una mejor gestión y para ello Estados Unidos y México, dentro de ese marco de generar una migración ordenada, segura y humana, están cambiando en este caso los protocolos para hacerlos un poco más eficientes. Hola, José María, acabo de escuchar precisamente a Katherine Tai. No vimos a Katherine Tai aquí en nuestro país y eso es un simbolismo importantísimo, sobre todo cuando vemos a Marianne G. de Canadá, a Raquel Buenrostro. Y hoy la escuchaba en la mañana también en la prensa norteamericana, el Washington Post, el Wall Street Journal, en donde decía, pues sí, va a ser muy complicado el tema de las autopartes ahora que el panel aprobó a favor de México y Canadá, porque pues tengo entendido que tenía que comprender el 65%, no está muy contenta con todo esto y sobre todo también en este plan Sonora, el tema de los microprocesadores, que es parte también de lo que necesitan, pues no solamente los coches, prácticamente todo lo que utilizamos. Y tengo entendido que esto pues no dejó muy bien, con buen sabor a la misma Katherine Tai, la que está llevando el TEMEC en este tratado trilateral. Así es, Rodrigo. Pero mira, aquí el tema es, pues seguramente quizás va a pasar lo mismo con el caso, en caso de que se vaya el panel, el tema del sector eléctrico. Entonces son parte de los mecanismos establecidos, en este caso por el TEMEC. Este procedimiento, incluso México tiene otro procedimiento con respecto a los temas de los derechos laborales. Yo lo veo como algo normal dentro, pues, de esta institucionalización de las nuevas prácticas que heredamos desde 1994 y que son normales. Aquí el desafío aquí lo interesante es México y Canadá. Si se da el panel en el sector eléctrico, pues va a ser Estados Unidos contra Canadá. Por lo tanto, de esa perspectiva, yo lo veo como algo normal. Obviamente que estás afectando, pero bueno, pues es parte de estos costos que implican estos procesos de integración. Y efectivamente, pues simplemente el año pasado hubo 3 reuniones entre las encargadas de los temas comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, donde las diferencias del sector eléctrico estuvieron presentes. En la última, donde estuvo la secretaria Buenrostro en Washington, D.C., igualmente. Entonces,
Yo lo vería como algo normal y aquí el reto es, pues, si la parte afectada tiene, en este caso, creo que viene un procedimiento, creo que 65 días, puede en este caso presentar los argumentos correspondientes y seguramente van a ser abordados por el panel. José María, yo preguntarte, uno de los temas que más preocupan a México, que es la seguridad, el trasiego de drogas y de armas que involucra, por supuesto, a Estados Unidos. ¿Tú cómo viste los acuerdos? Porque pareciera que en manera concreta no hay un avance contundente. No sé cómo lo ves tú. Habló el presidente Biden de fortalecer la frontera para evitar, pues, el trasiego de droga y también los indocumentados, las personas ilegales, ¿no? Combatir el tema del tráfico de personas, pero nada más se habló de mayor tecnología, no sé si faltó mayor contundencia en la participación de los dos, tanto de México como de Estados Unidos. ¿Tú cómo lo viste? Sí, mira, lo que sucede ahí, Tania, es que se da seguimiento a lo suscrito el año pasado, el Acuerdo Bicentenario, y el Acuerdo Bicentenario aborda pues una diversidad de temas. Es la nueva iniciativa que se creó a raíz de Iniciativa Mérida, que ha tenido, porque tuvo logros, una serie de logros, pero también una serie de retos y problemas. En este caso, yo creo que se está avanzando en lo que se da en llamar abordar las prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades? La preocupación que tiene Estados Unidos, sobre todo en el tema de los precursores químicos para la elaboración de fentanilo. Entonces, yo creo que aquí, como es un tema que es muy complejo, que implica temas de seguridad nacional, posiblemente no se dieron a conocer de manera muy específica las acciones que se van a trabajar, pero sin embargo, bueno, pues es una preocupación central. Desde esa perspectiva, un poco la detención de Ovidio Guzmán va en ese sentido, ¿no? Es decir, las acciones de México en la materia. Y aquí el reto, y como lo plantea en este caso el comunicado, es avanzar hacia un modelo de salud pública en el cual el alto consumo de opiáceos que caracteriza a la sociedad de Estados Unidos en los últimos 5 años, pues sea realmente parte de la agenda pública del gobierno de los Estados Unidos, porque ese ha sido el cambio que se dio con el gobierno del presidente Biden. Sin embargo, pues aquí lo que hemos visto, claro, es muy poco tiempo, apenas van a ser 3 años, los avances han sido hasta cierto punto limitados, ¿no? Pero el tema de cambiar el enfoque de salud es importante. El problema es que en la práctica los criterios y sobre todo las influencias que tienen otras agencias en Estados Unidos abonan a seguir fortaleciendo una política de concesión migratoria que pues se sigue manifestando simplemente en la frontera de Tijuana-San Diego. Tengo entendido que es aproximadamente el 35 o el 40% del total de decomisos de drogas que se da en toda la frontera. Ahora, el tema de migración, por ejemplo, veíamos al mandatario mexicano agradecer a Justin Trudeau por las visas que se le están dando a todos los trabajadores, pero también en cuanto a México y Estados Unidos, sabemos de este título 42, la extensión, agradecía a grandes rasgos, pero no se dio un balance o no hubo como algún plan para qué es lo que va a pasar con estos 30,000 migrantes que se queden en México. No hablaron de esta red, si hay la capacidad para poder tener más de 360,000 migrantes al año, lo cual pues es muchísimo los migrantes que se quedarían aquí en nuestro país y que no estarían llegando a Estados Unidos. En tema de inmigración, ¿cómo lo ves? Así es, Rodrigo. Mira, ahí se dio seguimiento al pacto migratorio de junio pasado, en la Ronda del Compra de las Américas. Se da un seguimiento a 5 puntos fundamentales. El punto que comentas es muy importante porque tiene que ver en que, bueno, pues podemos seguir conteniendo la migración, pero hay una serie de implicaciones. Desde ese punto de vista, el planteamiento de México, incluso de Estados Unidos, de Canadá, y como tú lo comentas, van en el sentido de fortalecer el número de opciones de visas laborales, de opciones de refugio, de asilo. El problema que yo veo es que las propuestas que hacen tanto Estados Unidos como Canadá son insuficientes. Simplemente, pues, el dato, ¿no? Es decir, si de estos 3 grupos migratorios de los cuales estamos hablando, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el año pasado Estados Unidos retuvo cerca de 400,500 migrantes, y si se están ofreciendo 30,000 en este caso para estas comunidades, bueno, pues son insuficientes. Entonces, claro, es un avance relevante, pero aquí el punto es cómo se pueden incrementar. Y sobre todo creo que en su momento fue un planteamiento mexicano en el sentido de incrementar las visas laborales H2A, H2B, que son importantes porque de alguna manera
favorecen ese criterio internacional de promover una migración ordenada y segura, y que obviamente las prioridades de los estados en materia de seguridad y de riesgo no se pueden afectar. En cambio, bueno, pues esta devolución que se va a hacer, vaya, pues sí es un tema complejo en caso de darse, porque pues las ciudades fronterizas tienen una serie de limitaciones de espacios, de recursos para atender en caso de que se dieran. Yo tendría reservas de que se vayan a dar esos flujos porque experiencias pasadas no nos están indicando que hemos tenido situaciones graves, caóticas. Sí ha habido sin duda alguna situaciones complejas, pero se han logrado reducir y controlar gracias a una cierta coordinación, pero sobre todo el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Pues son aciertos importantes, algunos pendientes también que quedaron que ya nos explicabas, pero en general una cumbre positiva, ¿no? Con resultados positivos para las tres naciones. Entonces, ¿con eso concluimos, José María? Mira, positivo y sobre todo con actitudes políticas de dejar de lado los temas controvertidos, claro, avanzar hacia una agenda del presente y futuro, sobre todo en estos temas que es lo que yo llamo esta integración hacia transición hacia energías limpias. Y aquí el reto, Tania y Rodrigo, es cómo a partir de estos procesos de integración comercial se beneficia más, en este caso, al país con mayores condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad, que es el caso de México. Creo que ese es el reto presente del futuro inmediato de estos procesos de integración. Bien, estamos atentos como siempre. Qué gusto conversar contigo, José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias y buenos días. Seguimos en comunicación. Buen día, Rodrigo y Tania. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Gracias.